ecuación de Snell para la primera interfaz? Bueno, a falta de contestación vamos a avanzar, así no nos volvemos locos. Ahí tenemos, miren. Tenemos la primera interfaz, vamos a hacerlo juntos. Acá. Tenemos el ángulo alfa y los índices de refracción n y n1. Defino a alfa sub 1 como el, vamos a poner otro color acá, el ángulo de las refractado con respecto a la normal siempre. Siempre los ángulos se determinan con respecto a la normal de la interfaz. Entonces, la ley de Snell es esta ecuación. Y de aquí puedo despejar que el seno de alfa es igual a n1 dividido a n por el seno de alfa sub 1. Justamente tenemos que obtener una expresión matemática que nos dé el valor del seno de alfa. Bien, entonces tenemos que plantear ahora, voy a buscar otro color, aquí, miren, no se ve muy bien, acá, necesito determinar la ley de Snell para la segunda interfaz, donde se produce la reflexión total interna. Este ángulo, acá la normal, la tengo que dibujar porque no está dibujada, vamos a poner el color verde, ahí está la normal a la interfaz, y tengo dos ángulos, en un color distinto, vamos a usar azul. Un ángulo es este, que es el ángulo de incidencia, y uno el ángulo refractado. Bien. Este ángulo, el primero del ángulo de incidencia, lo llamamos alfa sub 2. Y el ángulo refractado, alfa sub c. Entonces puedo escribir esta ecuación que tengo aquí. Fíjese que acá me acabo de dar cuenta que esta es alfa sub c, acá esperen, esto vamos a hacerlo de otra manera. Ahí. Yo quiero que las quede todo adentro. Vamos a sacar este. Vamos a borrar todo. Perfecto. Segundito, así se entiende mejor. Yo quiero que todo las quede adentro. Entonces tengo que tener reflexión total interna. Este es alfa sub 2, como dije. Y alfa sub c es el ángulo que refracta, con respecto a las que refracta, que quiero que refracten 90 grados. Y este sería el caso crítico, ahí. Entonces, este es alfa sub c. Bien. Que está en N2. Y ahí se puede escribir esta ecuación, ahí está correcto. Bien. Bien. Y acá puedo despejar, sabiendo que alfa sub c es 90 grados, porque es el caso límite, con ángulos más grandes de alfa sub 2, el A va a ser totalmente reflejado dentro del núcleo, entonces puedo determinar la relación de seno de alfa sub 2 igual a n2 dividido n1. Ahora, el objetivo es que tengo que enlazar seno de alfa sub 2 con seno de alfa sub 1. Y para eso hay que hacer una relación de trigonometría. Bien,
¿Les parece? No sé si ustedes entienden el objetivo que hay que hacer ahora. Ahora lo que tenemos que hacer entonces es determinar cómo es la relación entre el seno de alfa sub 2 y el seno de alfa sub 1. ¿Y cómo se relaciona alfa sub 1 y alfa sub 2? ¿Alguien lo ve en el dibujo? Recordemos que alfa sub 2, alfa sub 1 es el ángulo de refracción con respecto a la normal de la primera interfaz, que ahí lo grafiqué. ¿Alguien puede determinar la relación entre alfa sub 2 y alfa sub 1? ¿Entienden la pregunta? Por eso digo, esto es muy trigonometría y estaría bueno que me digan algo así, sé que están del otro lado. A ver, le voy a dar una ayuda. Sería muy bueno que ustedes me digan. Suman 180. Sí, Alejo, muchas gracias. Buenísimo, con eso soy muy feliz. En sí, falta información ahí, ¿no? Pero no importa. Tenemos. Fíjese que como está arreglado acá alfa sub 1 y alfa sub 2, lo que tenemos es el eje del núcleo, en azul, el diámetro, el radio, y este sería el haz que pasa de la interfaz 1 y choca la interfaz 2. Cambio de color. Esto es alfa sub 2, esto es alfa sub 1 y esto es 90 grados. Sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo tiene que ser 180. Entonces, a partir de eso, sabiendo que esto es un ángulo recto, por cómo dibujé todo, ¿bien? Porque justamente el eje y el eje, sí, el vector normal lo podríamos llamar de esa manera, que choca en la interfaz 2, tienen que sí o sí ser perpendiculares, porque justamente la línea verde es perpendicular a la interfaz. Entonces, uno tiene que asumir que son la interfaz y el eje son paralelos. Así es como se busca diseñarlo, digamos, es como un filamento. Entonces, si se considera eso, tenemos un ángulo un triángulo rectángulo, y puedo entonces saber que esto es 90 grados, la suma de los queda 180, entonces puedo despejar uno con respecto al otro. Y queda así, miren. Justamente, tengo alfa sub 2 es igual a pi dividido 2, que es 90 grados, menos alfa sub 1. Entonces, si digo, bueno, el seno de alfa sub 2 lo puedo reemplazar por el seno de pi dividido sub 2 menos alfa sub 1. Y esto va a ser igual a n2 dividido n1, que es lo que obtuve como conclusión en la interfaz número 2. Y esto va a ser igual a menos el coseno de alfa sub 1. ¿Por qué se llega a esta relación? Porque justamente coseno y seno son muy parecidos uno con la otra. La gran diferencia es que el coseno está, digamos, o el seno, dependiendo cómo se vea, pero están corridos en pi dividido 2. Entonces, si yo al ángulo le sumo pi dividido 2, o le resto, como es en el caso que tengo acá, lo que obtengo es un coseno. Tengo la misma forma, ¿entienden? Si lo grafican con respecto a alfa, lo deberían poder entender. Si no lo entienden, lo hacemos juntos. Y el menos aparece aquí porque yo lo tengo aquí adentro. ¿Cuál es la diferencia? El coseno es una función par. Está bien dicho, creo que sí. ¿Por qué? Porque para alfa positivo y alfa negativo, siendo alfa en ambos casos con el mismo valor, el coseno de alfa es igual. Pero el seno no. El seno es impar. Entonces, para un seno
un seno positivo, un seno de alfa positivo es menos seno de alfa. ¿Ok? El seno de un alfa negativo, ahí está, es menos el seno de alfa. Entonces justamente hay que poner el menos acá afuera por este menos que está acá adentro. ¿Se comprende la explicación o quieren que haga los dibujitos? ¿Están ahí? Sí, bueno, entendido entonces cómo se pasa de un seno a un coseno. En este caso, ¿cómo es que se pasa? Bueno, bien. Sigamos entonces. Si no amerita más explicación, seguimos. Entonces el objetivo, esto no lo tenía que haber demostrado, pero ahora me lo dicen es, yo obtengo ahora el coseno de alfa, pero fíjese que necesito. Necesito el seno de alfa sub 1. ¿Cómo paso de un coseno a un seno? Esa es la pregunta que me tienen que contestar ahora. Tengo que pasar del coseno de alfa sub 1, que es lo que ya tengo, que sé que es igual a n2 dividido en n1, tengo que pasar seno de alfa sub 1. ¿Cómo hago? Es la ecuación más famosa de la matemática. No, Juan, en este caso no aplicamos esa ecuación porque tenemos el mismo ángulo. Es coseno de alfa sub 1 tiene que relacionarse con el seno de alfa sub 1. Y la ecuación que lo hace, la más famosa de todas. El arcoseno no es que esté mal, pero no resuelve el problema. Estás poniendo otra función. Es decir, nuevamente, yo tengo el coseno de alfa y lo que necesito es el seno de alfa. Lo que necesito es relacionar esas dos formas de manera tal de poder reemplazar el seno de alfa aquí y escribirlo todo con respecto a los índices de refracción. Ese sería el dato más importante, porque esos son los datos que tenemos. Necesito reescribir todo con los índices de refracción. ¿Cuál es la ecuación más famosa que ustedes conocen? Es la ecuación típica que uno tiene que hacer siempre que quiere expresar matemática, de alguna manera. Ahí está, Héctor. Bueno, estaba en la diapositiva siguiente, pero igual muy bien. Eso es Pitágoras, lo que puso Héctor. Y es lo que tenemos acá, miren. En la clase pasada costaba ver que esto era Pitágoras, pero es Pitágoras porque es Pitágoras para una hipotenusa igual a 1. Este es el adyacente, este es el opuesto. Y esto es 1 al cuadrado, se podría considerar, ¿no? Entonces, es Pitágoras. Esta ecuación es clave porque lo que permite, como yo tengo coseno alfa sub 1, despejo seno de alfa sub 1, ahí está, y coseno de alfa sub 1 sé que es n2 dividido en 1. Entonces ya me queda alfa sub 1, el seno de alfa sub 1 expresado solo a partir de los índices de refracción. Y el seno de alfa es n1 dividido n por el seno de alfa sub 1, finalmente encuentro la relación que estaba esperando. Y fíjese que depende únicamente de los coeficientes, de los índices de refracción. Bien, aquí se termina el problema y esto significa que ¿qué obtenemos como resultado? Tenemos un alfa límite para el cual la fibra óptica va a funcionar y la luz se va a propagar a través de ella a partir de la reflexión total interna. Dígame si se entendió la explicación, fue un poco caótica. Tengo a las niñas acá llorando, entonces se me hace un poco difícil. Espero que no se haya entendido. Díganme y cualquier cosa lo completamos la explicación.
Entendido, gracias Héctor. ¿Alguno quiere hacer otro programa de que trabajar ustedes? Vamos a esperar un segundito a ver si alguien más me hace una pregunta. Ahí está. Ah, muy bien, sigamos. Este es un ejercicio que me gustaría que ustedes intenten resolver. Tenemos un rayo de luz, lambda igual a 589 nanómetros, en el vacío que atraviesa un pedazo de silicio con índice de refracción de 1.458. Y hay que encontrar la velocidad de luz en el silicio y el valor de lambda dentro del silicio, es decir, el valor de la longitud de onda dentro del silicio. Este es otro típico problema que tenemos en la práctica. Fíjese que son problemas más bien de sustitución. Claves importantes para resolver estos problemas son dos. Uno, recuerden que la frecuencia no cambia. Por favor, nunca, nunca hagan que la frecuencia cambie porque estarían demasiado mal en la resolución. Entonces, eso sería inaceptable, digamos. Entonces, ¿por qué no cambia? Porque justamente lo que cambia es la longitud de onda y la velocidad y por lo tanto la frecuencia se mantiene constante. En general, en casi todos los sistemas que estudiamos los ingenieros, la frecuencia se mantiene constante, ¿eh? Salvo casos muy particulares. Y la otra cosa importante es recordar que la velocidad de luz en el vacío es la máxima velocidad a la que se puede alcanzar. Entonces, jamás, jamás, jamás la velocidad en un medio puede ser mayor a la velocidad de la luz. ¿Está bien? Con esos dos tips, por favor, resuelvan estos ejercicios y verifiquen los resultados. Le doy, son y 35 y 40 los repasamos. Si tienen los resultados, los pueden poniendo en el chat. Habilito la pizarra por si ustedes quieren hacer alguna indicación. Bien, ¿lo pueden resolver, Che? ¿Hay alguna pregunta? Ahí Juan dice una pregunta, a mí me parece muy bien. Gracias, Juan. Dice, según el gráfico que vimos la clase pasada, la longitud de onda parecía el periodo. Y si se modifica el periodo, se modifica la frecuencia. Sí, a ver, vamos a una parte. Si se modifica el periodo, se modifica la frecuencia, es totalmente correcto. Son la inversa. Lo incorrecto en considerar que el periodo es la longitud de onda. No es lo mismo. La longitud de onda es el periodo por la velocidad. Es decir, es la distancia que recorre una onda en un periodo de la misma. El periodo es el tiempo que tarda en volver al mismo valor, digamos, en completar un ciclo completo. Entonces, no son lo mismo. Y justamente como varía la velocidad, varía la longitud de onda. Ahí está Juan la trampa. Revise las ecuaciones, pero como justamente la frecuencia y el periodo no cambian. Lo que cambia es la longitud de onda y la velocidad de la onda en el medio. Y ahí es la relación de los dos parámetros que varían. ¿Me entienden? Juan, decime si fui claro. Pero está muy bien tu pregunta. Y yo te agradezco mucho porque son dudas que suelen tener los estudiantes.
La velocidad de la luz en el vacío es 3 exponente 8. Ahí Héctor ya puso un valor que no concuerda con lo que me pusieron acá, 2 exponente a la 9, estamos en un problema en este 2 exponente a la 9. Revisen eso, hay algo que está mal ahí. Me gusta más lo que puso Héctor, pero sí, exactamente. Porque lo que puso Héctor 2 exponente a la 8, por favor. Ah, ahí me pusieron. El que hizo esto, esto es una gran trampa, vamos a dejarlo en claro, pero no importa, ahora sí está bien. Ahora lo queremos. Bien, cuidado con eso. Bien, estamos bien. Justamente la velocidad en el medio es menor a la velocidad de luz. Correcto. Y la forma de calcularla es la correcta. Ahora planteen la longitud de onda, por favor. Buenísimo, gracias por colaborar. Ahí está, gracias, Héctor. Muchas gracias. Ahí está lambda, es decir, se relaciona también por el índice de refracción, donde tengo el índice de refracción en el vacío, dividido el índice de refracción en el medio, es igual, perdón, la longitud de onda del vacío dividido la longitud de onda del medio es igual al índice de refracción. Perfecto. Fíjese que por eso siempre los índices de refracción tienen que ser mayores a 1. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá, si vemos esta ecuación, el índice de refracción es la velocidad de la luz dividido la velocidad del medio. Como la velocidad de la luz es la más alta que se puede alcanzar, n siempre va a tener algo que es más grande dividido algo que es un poco más chico. Entonces siempre n tiene que ser mayor a 1. Es una conclusión importante. Ahora, ¿cómo podemos hacer para verificar que todo esto está bien? Bueno, vamos a calcular la frecuencia o el periodo en ambos medios, como para ver que da igual. ¿Qué les parece? Háganlo acá, miren. ¿Cómo es la frecuencia? Es la longitud de onda en el vacío, 589, lo voy escribiendo yo, miren. Esto sería, vamos a calcular la frecuencia. El periodo. En el, en el vacío, ahí está. Esto es igual a C, no,
a lambda dividido C. Porque C por T es lambda. Entonces, como estos dos valores lo tienen, pueden calcular el periodo. Háganlo, por favor. Y después pueden calcular el periodo dentro del medio. Recordemos que la frecuencia es la inversa del periodo. ¿Cuánto le da uno y el otro? Yo calculo el segundo. Perfecto. Más o menos 2 exponente a la menos 15 le da a Mariano el primero. Bueno, este segundo a mí me da, a vos te da un poquito menos de 2, a mí me da 2,02. Obviamente es un problema numérico, porque estos valores no deberían cambiar. Esto es un 5 también. Estos valores no cambian, pero fíjense que queda muy parecido, la diferencia es numérica. ¿Bien? Em, Perfecto, a Héctor le dio lo mismo. Bien, ya si yo tomo este resultado y lo divido por esto, me da un poquito más. Y es porque esto está arriba. No pasa nada, lo interesante es ver eso, justamente. Entonces, repito, ¿cuáles son las conclusiones importantes? Por esto hay muchos ejercicios que tomamos de esta manera. Entonces, ténganlo bien anotado en algún lugar. Hay que conocer estas relaciones de cómo es el índice de refracción con la velocidad y con la longitud de onda. Muy importante. Punto uno. Punto dos, sepan siempre que el índice de refracción es mayor a 1, mayor o igual a 1, porque justamente como tengo esta relación de velocidades, nunca puede ser más alta que la velocidad en el vacío. Entonces siempre me tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Bien? Esa es otra conclusión importante. Y la otra es las frecuencias y los periodos no cambian en los medios. ¿Bien? Yo creo que si ponen un índice de refracción menor a 1 está automáticamente mal. Si ponen una velocidad en un medio mayor a la velocidad de la luz, está automáticamente mal. Y si ponen que la frecuencia varía, está automáticamente mal. Entonces, son las tres cosas que no se pueden equivocar, ¿bien? Ojalá que haya sido bien claro. Bien, vamos entonces ahora al siguiente ejercicio. Tengo el rayo de luz, un rayo de luz con un índice de refracción en el vacío, que atraviesa un pedazo de silicio con un n igual a 1,458. Hay que encontrar la luz, la velocidad de la luz en el silicio. Perdón, es el mismo ejercicio, acá tengo los resultados, bien. Es lo mismo, gracias Mariano. Acá está. Son las dos ecuaciones, esto ya lo vimos, bien. Este es el ejercicio. Entonces, encontrar el ángulo crítico para la frontera agua-aire y el índice de refracción del agua de 1,33. Bien. Se lo dejo a ustedes 5 minutos, si tienen que plantear la ley de Snell, asumir que hay una reflexión total, entonces el ángulo, ¿no?, de refracción es 90 grados, ese sería el límite, entonces ese es el ángulo crítico. Determinen ese valor y me avisan, ahí está la respuesta.
Bien, no sé si quieren, si puedo dejar la pizarra activada, como les favor, ¿eh? Bien, a Héctor le dio igual. Bueno, ¿y cómo lo resolvieron? Esa es la pregunta. Ahí está, gracias Héctor. Puso tita él. Perfecto. Bueno, gracias Héctor, está perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tomó a N1 igual a 1.33? Digamos, fíjese que el enunciado nunca dice cuál es el medio 1 y el medio 2, ¿no? Recordemos, esto es medio E1, esto es N1, esto es N2. Lo ponemos de esta manera como nomenclatura, porque decimos que el haz incide por el medio 1, se refracta por el medio 2, y el ángulo crítico es este, alfa sub 2, con respecto a un vector normal. Ahí está. Bueno, el gráfico más o menos se entiende. Y esto es el ángulo sub 1. Ahí está. Entonces, ¿por qué? El enunciado nunca dice cuál es el medio 1 y el medio 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, ¿por qué Héctor correctamente tomó que el medio 1 es el agua? ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? Nadie me puede contestar la pregunta, pero vayamos por el absurdo. Si el medio 1, por donde entra el haz, es el aire, esta ecuación se debería escribir al revés. 1.33 dividido 1. ¿Es correcta esa ecuación? ¿Existe un tita? No, porque el seno de tita siempre está entre 1 y menos 1. Entonces, a mí no me sirve, no es matemáticamente posible tener seno de tita igual a 1.5. No existe un tita que cumpla eso. Bien, entonces sí o sí necesito que la relación N2-N1 sea menor o igual a 1. Por lo tanto, necesito sí o sí que el medio con mayor índice de refracción esté en la parte superior, que sea por donde entra el haz de luz. Si no cumplo con eso, no tengo reflexión total interna. Entonces, el enunciado no le dice a ustedes cuál es el medio 1 y el medio 2, pero sí le dice que existe reflexión total interna porque ustedes justamente tienen que buscar el ángulo crítico. Por lo tanto, tienen que asumir que las entra por el medio con mayor índice de refracción. Cuidado, porque este tipo de preguntas tramposas son una especialidad de Diego Luna y le gusta poner cosas así para que los estudiantes pongan las cosas muy mal y lo bochemos de una, porque claro, si ustedes lo ponen al revés, es que realmente, es que realmente le da muy mal, ¿me entienden? Es imposible, matemáticamente imposible. Entonces ustedes se tienen que dar cuenta de eso. ¿Bien? Dígame si fui claro. Entonces, esa es otra conclusión muy importante de reflexión total interna. Estos tres ejercicios, que fíjese que son sencillos, tal vez con un poco de dificultad cosas básicas que no se pueden equivocar, ¿no? La frecuencia no cambian, la velocidad en el medio siempre menor a la velocidad de la luz, la reflexión total interna se tiene cuando se entra por el medio con mayor índice de refracción, ¿está bien? Cuando la
intersección, en la interfaz, este es el medio con mayor índice de refracción. No se equivoquen en estas cosas porque son fatales, en el sentido de puntaje, no en otro sentido. Bien. Bueno, espero que haya sido claro. El resto de los ejercicios de este tipo de temas salen de la misma manera, no hay una gran dificultad. Básicamente ya revisamos los conceptos básicos. Por eso ahora vamos a hacer un poco de material extra. Bueno, una de las cosas más interesantes es por qué los diamantes son tan caros. Hay dos razones. El diamante de por sí es un material bastante escaso, muy duro, tiene muchísimas buenas propiedades. ¿Y por qué se usa en joyería? Ese es el punto más interesante. Bueno, se usa en joyería por dos razones. Una, porque tiene un índice de refracción grande, entonces brilla. El brillo en los diamantes se debe a su índice de refracción. Y algunos diamantes, bueno, yo no sé si alguna vez ustedes estuvieron en contacto con uno, yo creo que nunca toqué uno de verdad, pero bueno, los falsos también intentan imitar este comportamiento. ¿Por qué? Porque justamente queremos que brille, queremos que tenga tono de colores. ¿Cómo se logra eso en un diamante? Se logran con los cortes. El, el- el diamante por sí es un material con propiedades muy buenas. Dureza, índice de refracción, no sé cuántas otras propiedades. Ahora, cuando lo usamos en joyería, o cuando lo uso en joyería, yo no lo uso, lo importante es el corte. Los cortes están hechos de manera tal de generar reflexión total interna. Bueno, hay un esquema muy sencillo aquí en la figura. Fíjese, si los haces de luz entran por la parte superior y para determinados cortes del diamante, los haces rebotan dentro del mismo y vuelven a salir por la parte superior. Entonces ahí está, se genera el efecto de brillo. Se genera eso que nos gusta a los seres humanos, digamos, nos atrae de alguna manera. Que justamente brilla, no porque se refleja la luz, y se refleja con mucha intensidad porque todo lo que entra vuelve a salir. Ahora, esto de hacer un camino dentro de un material, Diego ya les explicó que el índice de refracción cambia con la longitud de onda del material. Entonces, ese es el ejemplo del prisma. Entonces, cuando tengo una de luz que recorre un camino dentro del diamante, también puede generarse un efecto como el del prisma, donde se separan un poco la longitud de onda. Y ahí es cuando se generan los colores en los diamantes. Y es algo que es lo que termina de gustar a la gente que usa diamantes, no en mi caso. Bien, veamos entonces algunos videitos como para terminar de completar el tema. Lamentablemente no tengo capacidad para hacerlo nada de esto en mi casa, así que veamos el primero. Un par de reflexión total interna primero. Voy a adelantar un poco este video para que lo pueden ver. Tiene una pequeña explicación que parece correcta. Ahí está. Fíjese justamente cómo se genera el efecto del medio nuevamente. Bien, vamos a ponerlo de vuelta. A ver. Se va totalmente al interior. Ahí está. Espero que lo estén viendo en este momento. Voy a poner pausa. A ver cómo se empieza a ver. Ahí está, mira. Yo espero desde el vidrio y se genera una reflexión total dentro, que puede ver perfectamente el haz de luz, vuelve a chocar, se refleja, vuelve a chocar y sale por el otro extremo. Ese es justamente el fenómeno de una fibra óptica, donde la reflexión total aire, el vidrio tiene mayor índice de reflexión, se genera la reflexión total interna. Y queda ahí capturado el haz de luz.
En este caso estamos usando láser verde. El láser verde es bastante poderoso. No recomiendo que hagan esto en sus casas, quiero ser muy claro en esto. ¿Por qué? Porque el haz verde tiene 50 miliwatts. No es mucha potencia. Lo que sucede es que esos 50 miliwatts están concentrados en un pequeño espacio, que es el spot, el haz de luz, que son de algunos milímetros, y por lo tanto es mucha potencia en un muy pequeño espacio, y eso sí es peligroso. Peligroso no para su mano, sino para sus ojos. Entonces, no se recomienda realizar este tipo de experimento. Elegí este video porque no se muestra la cara del operador. Entonces me quedo tranquilo de que no estoy dando un mal mensaje. Pero si se fijan, miren la mano, voy a poner play ahora, miren lo del operador, a ver si lo podemos ver, cuando intenta, ahí, no sé si llegan a ver abajo cómo se le ilumina la mano y los dedos. ¿Qué pasa? Cuando intenta enfocar y buscar distinta, que se genere la reflexión total interna, hay una porción importante de luz que se refleja en la interfaz aire-vidrio, ¿eh? Porque no entra todo correctamente, sino que hay parte que se refleja. Siempre hay algo que se refleja, digamos. Y eso sale de cualquier manera, puede ir para cualquier lado. Entonces, si usted intenta hacer esto en sus casas, no importa que no enfoquen de manera directa a sus ojos o a los ojos de un hermano, madre, padre, hijo, puede haber una reflexión que realmente genere el efecto, que genere un haz que incida directamente sobre los ojos de otra persona y por lo tanto es peligroso. Y uno quiere hacer esto, como hace Diego cuando él trabaja, lo que utiliza son lentes especiales para no, para que si la luz, un haz de luz, llega a sus ojos, el lente lo filtra. ¿Bien? Es muy importante que tengan esto, repito, estos láser tienen un cierto riesgo, son peligrosos, no deberían ser utilizados en sus casas para uso cualquiera, no debería utilizarse en las canchas de fútbol para molestar a un arquero, no debería hacerse porque es casi criminal, ¿está bien? ¿Le gustó el video? ¿Les es claro? ¿Quieren que explique algo más? Bien, gracias Héctor. En este video entonces vemos cómo se genera la reflexión total interna y viaja de un extremo al otro. Ahora, obviamente el vidrio es un material sólido. Si yo quiero doblar el haz, ¿cómo hago? Bueno, necesito un material que se doble. Y así es la fibra óptica. Para la fibra óptica hay distintos casos, pues Diego le puede explicar. Hay algunas que son duras, hay algunas que son blandas. Las blandas son de peor calidad, pero permiten que se doble el cable, si no es muy difícil hacer un tendido. Y una forma para probar esto de manera casera, repito, no lo hagan en sus casas, menos con láser verdes, que son de una dada potencia, te voy a mostrar a continuación. Creo que esto fue uno de los primeros experimentos de luz que se hicieron. Bueno, en este caso, lo que tenemos es reflexión total interna en el agua. La intersección es agua-aire. Entonces, fíjese que el operador enfoca el láser al chorro de agua y fíjese cómo en el extremo se ilumina. Es decir, la luz viajó y fue chocando dentro del agua. En algún momento se llega a ver bien, ahí se está viendo muy bien cómo se genera el choque y se reflejan dentro del chorrito de agua. Y viaja por toda la luz porque queda contenida por reflexión total interna dentro del chorro de agua. Entonces, esa es una forma sencilla de probarlo. Ahí está, fíjese para todos lados, que es lo que digo que es peligroso. ¿Bien? Es una demostración bastante casera. ¿Ven cómo se sale el rayo para todos lados? Por eso lo digo, y fíjese cómo se ilumina el piso, que sería lo interesante en esta experiencia. Ahí se ilumina un montón, miren. Bien. Entonces ahí tenemos los dos fenómenos
fenómeno de cómo curva la luz, cómo se curva la luz, o mejor dicho, cómo se lleva la luz a un y el fenómeno de reflexión total interna. Y esto es lo que explica el funcionamiento de la fibra óptica. Y esto es lo que nos da la posibilidad de tener internet de alta velocidad y poder comunicarnos con el resto del mundo. Y para comunicarnos con el resto del mundo, lo que tenemos es en las toninas un cable de fibra óptica que se enlaza con servidores en Europa, ¿no? Bien, y acá tenemos un archivo cómo se llegó a las toninas en la óptica. Ahí puse pausa. Fíjese que tenemos, cómo se va instalando esto. Bueno, es un laburo impresionante, pero son barcos que van por los océanos tirando cables, lo van depositando en el fondo del mar, y cuando llega a la costa, bueno, hay que hacer toda una maniobra. Acá está justamente la maniobra que hicieron para agarrar el cable desde el barco, llevarlo a la costa. Son 6 minutos, no voy a dejar los 6 minutos, voy a ir al minuto importante, y hablamos después de las curiosidades, porque se puede ver bien cómo llega el cable y cómo, cómo se puede ver, ahí está, acá. Cómo es el cable propiamente. Fíjese que es mucho más sólido de lo que estamos acostumbrados a ver como fibra óptica. Al amarillo es una soga que usamos para tirar y después viene el cable. Hay algunas cosas que yo voy a ir parando para explicarles. Díganme ustedes si quieren comentar algo, por favor. A ver si lo encuentro. Ahí está. ¿Quieren probar? Net, yo creo que telefonía también, televisión. Miren qué hermosa pela para ir al Bueno, eso es todo lo que yo tengo para hoy. ¿Qué quieren hacer?